Mientras yo me asfixiaba en el suelo de la sala, mi hija dejó la puerta del frente entreabierta para que un extraño pudiera entrar. Yo no podía respirar, ni gritar. Oí algunos pasos acercándose, y la voz de mi hija pidiendo, «Haz que parezca que fue natural». Pero lo que sucedió, quien tocó la puerta en ese momento, cambió todos los planes que ella tenía para mí. Estoy tirada aquí, en esta alfombra que huele a polvo viejo, sintiendo como mi cuerpo se apaga poco a poco. Mis brazos no responden. Mis piernas están muertas. Intento mover aunque sea un dedo, pero nada. Es como si mi cerebro estuviera gritando órdenes que mi cuerpo se niega a obedecer. El aire entra con dificultad. Cada respiración es una pelea que estoy perdiendo. Siento el frío del piso clavándose en mi espalda, y lo único que puedo hacer es mantener los ojos abiertos, mirando el techo blanco de la sala de mi propia hija. Escucho sus pasos. Alicia camina por la sala como si yo no estuviera aquí muriendo a sus pies. No me mira. Ni siquiera baja la vista. Va directo hacia la puerta del frente. Escucho el pestillo girando despacio, con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. La puerta se abre apenas unos centímetros. Lo suficiente para que alguien entre. Lo suficiente para que yo entienda que esto no es un accidente. Hay una voz afuera. Un hombre. No lo reconozco. Alicia habla con él en susurros, pero en el silencio de esta casa sus palabras llegan hasta mí como cuchillos. No alcanzo a entender todo, solo fragmentos. Palabras sueltas que no necesito completar porque ya sé lo que significan. Está adentro. No va a despertar. Tiene que verse normal. Y luego esa frase. Esa maldita frase que me congela más que cualquier parálisis. Haz que parezca que fue natural. Cierro los ojos. Quiero llorar, pero ni siquiera puedo hacer eso. Mi propia hija. La niña que cargué en mis brazos. La que cuidé cuando tuvo fiebre. La que defendí cuando nadie más lo hacía. Esa misma persona acaba de abrir la puerta para que un extraño entre y termine lo que ella empezó. Me llamo Paulina Monteiro. Tengo 68 años. Soy viuda hace 11 años. Jubilada hace 7. Vivo sola en una casa pequeña al norte de la ciudad, una casa que compré con mis propias manos después de trabajar 32 años como asistente administrativa en una clínica dental. No es mucho, pero es mío. Tengo mi pensión. Tengo mis ahorros. Tengo mi rutina. Cada martes voy al mercado. Cada jueves visito a Herminia, mi vecina, para tomar café. Los domingos cocino algo especial solo para mí, aunque sea un pedazo de pollo al horno con papas. Nunca le pedí nada a nadie. Nunca fui una carga. Nunca dependí de mis hijos para sobrevivir. Siempre me mantuve firme, en pie, resuelta. Esa era yo hasta hace 3 horas. Hasta que acepté ese maldito té que Alicia me ofreció con una sonrisa que ahora entiendo que era falsa. Pero para entender cómo llegué aquí, tirada en el suelo de la sala de mi hija, esperando que un extraño entre para matarme, necesito volver atrás. Necesito contarles cómo empezó todo esto. Porque esto no comenzó hoy. Esto comenzó hace mucho tiempo. Quizás hace años. Quizás desde siempre. Hace exactamente 2 semanas recibí una carta. Era del Instituto de Seguridad Social. Decía que había inconsistencias en mi registro de jubilación. Que necesitaban que yo me presentara en persona para confirmar ciertos datos. Que si no lo hacía en un plazo de 10 días, mi pensión podría ser suspendida temporalmente. Leí esa carta 3 veces. No entendía nada. Nunca tuve problemas con mis papeles. Todo siempre estuvo en orden. Mis aportes, mis años de servicio, mis documentos. Todo correcto. Llamé a la oficina. Marqué el número que venía en la carta. Una voz grabada me pidió que esperara. Esperé 40 minutos. Nadie contestó. Volví a llamar al día siguiente. Misma grabación. Misma espera. Nadie. Empecé a sentir una presión en el pecho. Una angustia que no podía explicar. ¿Y si era verdad? ¿Y si había algún error y me quitaban mi pensión? Esos $800 al mes son todo lo que tengo. Sin eso, no pago la luz. No pago el agua. No como. Llamé a Alicia. Hacía meses que no hablábamos. Nuestra relación siempre fue complicada, fría. Ella nunca fue cariñosa conmigo.
Nunca me buscó para preguntarme cómo estaba. Nunca me invitó a su casa solo porque sí. Pero era mi hija. Y yo necesitaba ayuda. Le conté de la carta. Esperaba que me dijera que era un error, que no me preocupara, que ella me ayudaría a resolverlo. En lugar de eso, su voz sonó extraña. Demasiado calmada. Demasiado preparada. Mamá, eso es grave, me dijo. Tienes que venir a mi casa. Yo tengo contactos. Conozco a alguien que puede ayudarte con esos trámites. Pero tienes que venir ya. No podemos perder tiempo. Algo en su tono me incomodó. Pero tenía miedo. Miedo de perder mi pensión. Miedo de quedarme sin nada. Así que acepté. Tomé el autobús al día siguiente y fui hasta su casa. Esa casa grande en un barrio que yo nunca podría pagar. Esa casa que ella compró con el dinero de su esposo que murió hace 3 años y le dejó todo. Cuando llegué, Alicia me recibió con una sonrisa. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me hizo pasar. Me ofreció agua. Luego me dijo que me relajara, que todo iba a estar bien, que su contacto vendría más tarde para explicarme qué hacer. Me pidió que me quedara a dormir. Es tarde, mamá. No vas a conseguir autobús a esta hora. Quédate. Mañana resolvemos todo. Acepté. No porque quisiera, sino porque estaba cansada. Porque ya no tenía fuerzas para volver. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. Un cuarto frío, sin fotos, sin nada personal. Me desperté temprano, como siempre. Bajé a la cocina. Alicia ya estaba ahí. Me ofreció café. Luego me ofreció un té. Es mejor para tu presión, mamá. El café te pone nerviosa. Lo acepté. Me lo tomé completo. Sabía un poco amargo, pero no dije nada. 20 minutos después empecé a sentir que mis piernas no respondían bien. 30 minutos después de tomar ese té, ya no podía mantenerme en pie. Mis rodillas se doblaron solas y caí sentada en la silla de la cocina. Alicia me miraba desde el otro lado de la mesa, con los brazos cruzados, sin moverse. No corrió a ayudarme. No preguntó qué me pasaba. Solo me observaba como si estuviera esperando que algo sucediera. Y entonces supe. Supe que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué me diste?, intenté preguntar, pero mi voz salió débil, arrastrada. Alicia no respondió. Se levantó, caminó hacia mí y me ayudó a llegar hasta la sala. Me recostó en el sofá con una almohada bajo mi cabeza. Descansa, mamá. Te pusiste mal. Debe ser la presión. Ya llamé a alguien que viene a verte. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Quise levantarme, pero mi cuerpo no me obedecía. Los brazos me pesaban como si fueran de piedra. Las piernas no respondían. Podía mover los ojos, podía pensar, podía escuchar todo, pero no podía moverme. No podía hablar. Era como estar atrapada dentro de mi propio cuerpo. Y lo peor de todo es que estaba completamente consciente. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que mi hija me había hecho algo. Pasaron 15 minutos. Quizás 20. No lo sé. El tiempo se volvió extraño. Escuché que alguien tocaba la puerta. Alicia fue a abrir. Oí una voz masculina. Hablaban en voz baja, pero alcancé a escuchar algunas palabras. Ya está lista. Sí, no va a moverse. ¿Estás segura de esto? Completamente. Hazlo rápido. Entonces Alicia volvió a la sala. Me miró desde arriba. Sus ojos estaban fríos, vacíos, como si yo no fuera su madre, como si fuera un problema que necesitaba resolver. Se inclinó cerca de mi oído y susurró: Perdóname, mamá, pero no me dejaste opción. Necesito tu casa. Necesito tu pensión. Necesito todo lo que tienes. Y tú no lo vas a necesitar más. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo el miedo. Era algo peor. Era la confirmación de que mi propia hija, la niña que crié, me estaba haciendo esto. Me estaba matando. Y lo estaba haciendo con frialdad. Con plan. Con intención. Alicia se levantó y caminó hacia la puerta del frente. La abrió apenas unos centímetros. Lo suficiente. Escuché al hombre afuera.
¿Dónde está? En la sala. Está en el suelo. Haz que parezca natural. Como si hubiera sido un infarto. O un derrame. Algo creíble. ¿Y si alguien pregunta? Nadie va a preguntar. Ella vive sola. No tiene amigos. Nadie la va a extrañar. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Nadie me va a extrañar. ¿Eso era lo que mi hija pensaba de mí? ¿Que mi vida no importaba? ¿Que podía desaparecer y nadie lo notaría? Quise gritar. Quise decirle que estaba equivocada. Que Herminia me extrañaría. Que la señora del mercado preguntaría por mí. Que alguien, en algún lugar, notaría mi ausencia. Pero no pude. Mi voz seguía atrapada dentro de mí. El hombre entró. Lo vi desde el suelo. Era alto, delgado, con barba descuidada. Vestía jeans y una chaqueta oscura. No parecía un asesino. Parecía alguien normal. Alguien que podrías cruzarte en la calle y no recordar. Caminó hacia mí con pasos lentos. Se agachó a mi lado. Me miró a los ojos. Por un segundo, vi algo en su expresión. ¿Duda? ¿Culpa? No lo sé. Pero lo que sí sé es que no se movió. Se quedó ahí, mirándome, como si estuviera esperando algo. Y entonces sonó el timbre. Un timbre fuerte, insistente. Alguien tocaba la puerta con urgencia. Una vez. 2 veces. 3 veces. Alicia maldijo en voz baja. El hombre se levantó rápido y se alejó de mí. ¿Quién es? No lo sé. No estoy esperando a nadie. El timbre volvió a sonar. Más fuerte. Más insistente. Alicia. Alicia, sé que estás ahí. Abre la puerta. Era una voz de mujer. Una voz que yo conocía. Herminia. Mi vecina. La mujer que tomaba café conmigo todos los jueves. La que siempre preguntaba cómo estaba. La que notaba cuando algo andaba mal. Herminia estaba afuera. Y no se iba a ir. Alicia cerró la puerta del frente de golpe, dejando al hombre atrapado adentro conmigo. Corrió hacia la ventana y miró afuera. Maldita vieja entrometida. El timbre siguió sonando. Herminia no se rendía. Alicia, vi que tu mamá entró ayer y no ha salido. Necesito saber que está bien. Si no abres voy a llamar a la policía. Vi el pánico en los ojos de Alicia. Su plan perfecto se estaba desmoronando. El hombre la miraba esperando instrucciones. ¿Qué hago? Vete. Sal por atrás. Rápido. El hombre no esperó. Salió corriendo hacia la cocina y escuché la puerta trasera abrirse y cerrarse. Alicia respiró hondo, se arregló el cabello y fue hacia la puerta del frente. Abrió con una sonrisa falsa. Herminia, qué sorpresa. ¿Pasa algo? ¿Dónde está Paulina? Está descansando. Se sintió mal de la presión. Quiero verla. No creo que sea un buen momento. No te estoy preguntando, Alicia. Quiero ver a Paulina ahora. Herminia empujó la puerta y entró. Alicia intentó detenerla, pero Herminia era más fuerte de lo que parecía. Entró a la sala y me vio tirada en el suelo. Corrió hacia mí. Paulina. Dios mío, Paulina. Se arrodilló a mi lado y me tocó la frente. Me tomó el pulso. Me miró a los ojos. Y yo pude mover apenas mis párpados. Fue lo único que logré hacer. Pero fue suficiente. Herminia entendió. ¿Qué le hiciste? La voz de Herminia no era amable ahora. Era dura. Acusadora. Alicia intentó responder. No le hice nada. Ya te dije que se sintió mal sola. Mentira. Tu madre nunca se enferma así de la nada. Y tú nunca la invitas a tu casa. ¿Qué está pasando aquí realmente? Alicia cambió su expresión. La máscara de hija preocupada desapareció. En su lugar quedó algo frío. Algo calculador. Herminia, te sugiero que te vayas. Esto no es asunto tuyo. Lo es cuando veo a mi amiga tirada en el suelo sin poder moverse. Mi madre está bajo mi cuidado ahora. Ella está mal de salud. Mentalmente mal. Ya no puede vivir sola. Voy a hacerme cargo de ella.
Herminia se puso de pie y miró a Alicia con una dureza que nunca le había visto antes. Paulina no está mal de salud. Yo la veo cada semana. Está perfectamente bien. Lúcida. Independiente. No necesita que nadie se haga cargo de ella. Alicia cruzó los brazos y soltó una risa seca. Tú no vives con ella. Tú no sabes lo que pasa cuando está sola. Olvida cosas. Se confunde. El otro día no recordaba qué día era. Necesita supervisión. Era mentira. Todo era mentira. Yo nunca olvidaba nada. Mis cuentas siempre estaban al día. Mi casa siempre estaba en orden. Sabía perfectamente qué día era, qué hora era, qué tenía que hacer cada día. Pero no podía defenderme. No podía gritar la verdad. Solo podía quedarme ahí, tirada, escuchando cómo mi hija construía una narrativa falsa sobre mí. Herminia me miró. Luego miró a Alicia. No te creo. Y voy a llamar a una ambulancia ahora mismo. Sacó su teléfono del bolsillo. Alicia dio un paso hacia ella. No vas a hacer eso. Claro que sí. Tu madre necesita atención médica. Algo le diste. Algo le hiciste. Y yo no me voy a quedar callada. Herminia marcó el número. Alicia intentó quitarle el teléfono, pero Herminia se apartó. ¿Emergencias? Sí, necesito una ambulancia. Hay una mujer de 68 años que no puede moverse. Está consciente pero paralizada. Sí, la dirección es. Alicia cerró los puños. Su plan se había arruinado. Todo por Herminia. Todo porque alguien sí se preocupaba por mí. Alguien sí iba a extrañarme. La ambulancia llegó en 15 minutos. Los paramédicos entraron, me revisaron, me hicieron preguntas que no pude responder. Me subieron a una camilla. Herminia subió conmigo. Alicia intentó subir también, pero Herminia la detuvo. Tú te quedas aquí. Ya hablaste suficiente. Yo voy con ella. Y la puerta de la ambulancia se cerró. En el hospital me hicieron todos los exámenes posibles. Análisis de sangre. Escáneres. Revisión neurológica. Los doctores estaban confundidos. Mis signos vitales estaban estables. No había señales de infarto. No había derrame. Pero yo seguía sin poder moverme. Seguía atrapada. Pasaron 2 horas. Luego 3. Lentamente, muy lentamente, empecé a sentir mis dedos. Primero los de la mano derecha. Luego los de la izquierda. Podía moverlos apenas unos milímetros, pero podía moverlos. Herminia no se separó de mi lado ni un segundo. Se quedó sentada junto a mi cama, sosteniendo mi mano, hablándome aunque yo no pudiera responder. Aguanta, Paulina. Aguanta. Vas a estar bien. No voy a dejar que te pase nada. Te lo prometo. Y yo le creí. Porque Herminia era real. Su preocupación era real. No como la de mi hija. 4 horas después, pude mover los labios. Pude susurrar. La primera palabra que logré decir fue su nombre. Herminia. Ella se inclinó hacia mí con lágrimas en los ojos. Estoy aquí. Estoy aquí contigo. Alicia. Me dio algo. Lo sé. Lo supe desde que te vi. ¿Qué te dio? Té. En el té. Algo en el té. Herminia salió corriendo de la habitación y llamó a la doctora. Le contó lo que yo había dicho. La doctora ordenó más análisis. Análisis específicos para detectar sedantes, tranquilizantes, relajantes musculares. 2 horas más tarde, tenían los resultados. Había restos de un medicamento en mi sangre. Un relajante muscular fuerte. Algo que no debería estar ahí. Algo que alguien me había dado sin mi conocimiento ni consentimiento. La doctora me preguntó si quería presentar una denuncia. Herminia me apretó la mano. Hazlo, Paulina. Tienes que hacerlo. Lo que ella intentó hacerte. Eso no puede quedar así. Y yo asentí. Porque tenía razón. Porque mi hija había intentado matarme. Y casi lo logra. La policía vino al hospital esa misma noche. 2 oficiales. Me hicieron preguntas. Les conté todo.
Desde la carta del Instituto de Seguridad Social hasta el té, hasta el hombre que entró a la casa, hasta las palabras de Alicia, haz que parezca natural. Escribieron cada palabra. Me dijeron que iban a investigar, que no me preocupara, que estaba a salvo ahora. Pero yo no me sentía a salvo, porque sabía que Alicia no se iba a rendir así de fácil. Ella había planeado esto. Había invertido tiempo. Había conseguido a alguien para ayudarla. Esto no era un impulso. Era premeditado. Y las personas que planean así no se detienen solo porque su primer intento falló. Me quedé en el hospital 3 días. En esos 3 días, recuperé completamente el movimiento. Podía caminar. Podía hablar. Podía comer sola. Los doctores dijeron que tuve suerte, que la dosis no había sido suficiente para causarme daño permanente. Pero yo sabía la verdad. No fue suerte. Fue Herminia. Si ella no hubiera tocado esa puerta, si ella no hubiera insistido, si ella se hubiera ido cuando Alicia le dijo que se fuera, yo no estaría aquí ahora. Alicia no vino a verme ni una vez. No llamó. No preguntó cómo estaba. Simplemente desapareció. Herminia decía que era señal de culpa. Yo sabía que era señal de algo peor. Estaba planeando su próximo movimiento. Estaba cubriendo sus huellas. Estaba preparando una defensa. El 4.º día, un hombre llegó a mi habitación. Era alto, de unos 50 años, con traje gris y maletín de cuero. Se presentó como Román. Abogado. Me dijo que había estado siguiendo casos similares al mío. Casos de hijos que intentaban declarar incapaces a sus padres para quedarse con sus bienes. Me dijo que había algo raro en mi caso. Algo que llamó su atención. Señora Monteiro, esa carta que recibió del Instituto de Seguridad Social, ¿la tiene todavía? Le dije que sí, que estaba en mi bolso. Herminia me lo había traído del hospital. Román la leyó con atención. Luego sacó su teléfono y llamó a alguien. Habló en voz baja. Anotó algo en un cuaderno. Colgó y me miró con expresión seria. Esta carta es falsa. ¿Qué? El membrete es correcto. El logo es correcto. Pero el número de referencia no existe en el sistema. Esta carta nunca fue emitida por el Instituto de Seguridad Social. Alguien la falsificó para que usted entrara en pánico y fuera a buscar ayuda. Sentí que mi estómago se hundía. Alicia. Román asintió. Es muy probable. Necesito investigar más, pero creo que su hija lleva tiempo planeando esto. Me explicó que había visto casos donde los hijos falsificaban documentos para crear una narrativa de incapacidad mental. Cartas de hospitales. Reportes médicos. Recibos de medicamentos para demencia que nunca fueron comprados. Todo para construir un expediente falso que luego presentaban ante un juez para pedir la tutela legal de sus padres. Una vez que tenían esa tutela, controlaban todo. La pensión, la casa, las cuentas bancarias, todo. ¿Y los padres no pueden defenderse?, le pregunté a Román. Él negó con la cabeza lentamente. A veces ni siquiera saben qué está pasando hasta que ya es demasiado tarde. Cuando finalmente se enteran, ya perdieron todos sus derechos. Ya no pueden vender su casa. No pueden sacar su propio dinero. No pueden tomar ninguna decisión sin la autorización de su tutor legal. Quedan atrapados. Me quedé en silencio procesando esa información. Mi propia hija había intentado atraparme de esa manera. Convertirme en su prisionera legal. En alguien sin voz. Sin derechos. Sin libertad. Román se sentó en la silla junto a mi cama. Señora Monteiro, necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle. Cada conversación extraña que haya tenido con su hija en los últimos meses. Cada documento que le hayan pedido firmar. Todo. Y yo se lo conté. Le conté que hacía 6 meses Alicia me había pedido una copia de mi escritura de la casa. Me dijo que la necesitaba para un trámite del seguro. Yo se la di sin pensarlo 2 veces. Era mi hija. Confiaba en ella. Le conté que hace 4 meses me pidió que firmara unos papeles. Me dijo que eran para actualizar mi información en el registro civil. Que era obligatorio para todos los mayores de 65.
Yo firmé. No leí bien qué decían esos papeles. Román cerró los ojos como si le doliera escuchar eso. Esos papeles probablemente eran un poder notarial. O algo peor. Una declaración de que usted acepta que necesita ayuda para manejar sus asuntos. Sentí que me faltaba el aire. Pero yo nunca dije eso. Yo nunca necesité ayuda. Lo sé. Pero si usted firmó sin leer, legalmente esa firma vale. Alicia puede usar esos papeles en su contra. Entonces ya ganó. No. Todavía no. Porque usted está aquí. Está lúcida. Puede testificar. Y tenemos evidencia de que ella intentó drogarla. Eso cambia todo. Román me explicó su plan. Primero, necesitábamos conseguir todos los documentos que Alicia había falsificado o manipulado. Segundo, necesitábamos demostrar que yo estaba completamente capaz de manejar mi propia vida. Tercero, necesitábamos encontrar al hombre que había entrado a la casa. El que iba a hacer que mi muerte pareciera natural. Porque sin él, Alicia podía decir que todo era un malentendido. Que él tenía un medicamento que ella tomaba y yo lo bebí por error. Que nunca quiso hacerme daño. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Déjemelo a mí. Tengo contactos. Tengo recursos. Pero necesito que usted confíe en mí. Lo miré a los ojos. Ese hombre era un extraño. Lo había conocido hace 10 minutos. Pero algo en su mirada me decía que podía confiar. Que él realmente quería ayudar. No por dinero. No por fama. Sino porque había visto demasiados casos como el mío. Demasiadas personas mayores siendo abusadas por sus propios hijos. Y estaba cansado de verlo. Confío en usted, le dije. Y lo decía en serio. Román sonrió por primera vez desde que entró. Entonces vamos a ganar esto, señora Monteiro. Le prometo que vamos a ganar. Se levantó, guardó sus papeles en el maletín y me dejó su tarjeta. Llámeme cuando salga del hospital. Vamos a empezar a trabajar inmediatamente. Salí del hospital al día siguiente. Herminia insistió en que me quedara en su casa. No vas a volver a tu casa sola. No hasta que esto esté resuelto. Alicia sabe dónde vives. Puede volver a intentarlo. Tenía razón. No me sentía segura en mi propia casa. Así que acepté. Me instalé en el cuarto de huéspedes de Herminia. Ella vivía sola también. Su esposo había muerto hace 5 años. Sus hijos vivían en otro estado. Pero su casa era cálida. Llena de fotos. Llena de vida. Todo lo contrario a la casa de Alicia. Esa noche, mientras tomábamos té en su sala, le pregunté por qué había ido a buscarme ese día. ¿Por qué había insistido tanto en verme? Herminia dejó su taza en la mesa y me miró con tristeza. Porque yo pasé por algo similar. No igual, pero similar. Mi hijo mayor intentó convencerme de que vendiera mi casa y me fuera a vivir con él. Me decía que ya estaba muy vieja para vivir sola. Que me iba a caer. Que me iba a olvidar la estufa prendida. Que iba a tener un accidente. Me presionó durante meses. Hasta que un día me di cuenta de que él solo quería mi casa. Quería venderla y quedarse con el dinero. Cuando lo confronté, se enojó. Dejó de hablarme. Hace 3 años que no sé nada de él. Su voz se quebró al final. Le tomé la mano. Lo siento mucho, Herminia. Ella negó con la cabeza. No lo sientas. Aprendí algo importante ese día. Aprendí que el amor de un hijo no es automático. No es garantizado. A veces los hijos nos ven como una fuente de recursos. Como algo que pueden explotar. Y cuando nos damos cuenta de eso, duele más que cualquier otra cosa en el mundo. Tenía razón. Dolía. Dolía de una manera que no podía explicar. Porque una cosa es que un extraño te haga daño. Pero cuando es tu propia sangre. Cuando es la persona que creció dentro de ti. Que alimentaste. Que protegiste. Cuando esa persona te mira a los ojos y decide que tu vida vale menos que tu dinero. Algo se rompe. Algo que no se puede reparar. Pasé esa noche sin dormir. Pensando. Recordando. Intentando entender en qué momento perdí a mi hija. En qué momento dejé de ser su madre y me convertí en un obstáculo.
en un problema que resolver, en algo descartable. Y mientras más pensaba, más me daba cuenta de que quizás nunca la tuve realmente. Quizás siempre fue así. Quizás yo solo no quise verlo. Alicia siempre fue diferente desde niña. Fría. Calculadora. Mientras su hermano jugaba con otros niños, ella se quedaba sola contando sus juguetes, organizándolos, controlándolos. Cuando le preguntaba si quería invitar amigos a la casa, me decía que no, que los demás niños eran tontos, que ella no necesitaba a nadie. Yo pensaba que era solo una etapa, que iba a cambiar. Pero nunca cambió. Su hermano, mi hijo mayor, murió en un accidente de tránsito hace 15 años. Tenía 32. Dejó una esposa y un hijo pequeño. Yo me destrocé. Lloré durante meses. No podía comer. No podía dormir. Era mi bebé, mi primogénito. Y se había ido. Pero Alicia no lloró ni una vez. En el funeral se quedó parada junto a la tumba con expresión neutra. Sin lágrimas. Sin emoción. Cuando le pregunté si estaba bien, me dijo, ¿para qué voy a llorar? Él ya no está. Las lágrimas no lo van a traer de vuelta. Me quedé helada. No podía creer que mi propia hija pudiera ser tan fría, tan indiferente ante la muerte de su hermano. Pero ahí estaba, mostrándome quién era realmente. Y yo lo ignoré. Lo justifiqué. Me dije a mí misma que cada persona procesa el dolor diferente, que quizás Alicia lloraba en privado, que solo estaba siendo fuerte por mí. Pero no era eso. Ella simplemente no sentía nada. Después de la muerte de su hermano, yo me volqué completamente en mi nieto, en el hijo que él había dejado. Lo cuidaba, lo llevaba al parque, le compraba ropa, le daba dinero para sus útiles escolares. Su mamá, mi nuera, trabajaba 2 turnos para mantenerlos. Así que yo ayudaba todo lo que podía. Alicia me lo reprochó. Me dijo que estaba desperdiciando mi dinero, que ese niño no era mi responsabilidad, que su mamá debía arreglársela sola. Le dije que era mi nieto, que era lo único que me quedaba de mi hijo. Ella solo dijo, tú verás, pero no vengas a pedirme ayuda cuando te quedes sin nada. Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria. No vengas a pedirme ayuda cuando te quedes sin nada. Como si yo fuera una carga. Como si mi existencia solo tuviera valor mientras tuviera algo que darle. Y ahora, 15 años después, entendía perfectamente lo que quiso decir. Alicia siempre supo que algún día yo sería vulnerable. Algún día sería vieja. Algún día tendría cosas que ella quería. Y ese día había llegado. A la mañana siguiente, Román me llamó temprano. Señora Monteiro, necesito que venga a mi oficina. Encontré algo importante. Herminia me acompañó. La oficina de Román estaba en el centro, en un edificio viejo pero bien mantenido. Subimos al 3er piso. Su oficina era pequeña pero ordenada. Paredes llenas de diplomas y certificados. Un escritorio de madera oscura cubierto de carpetas y documentos. Nos sentamos frente a él. Román abrió una carpeta gruesa y sacó varios papeles. Investigué a su hija. Y encontré cosas que usted necesita saber. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué encontró? Alicia presentó una solicitud de tutela legal sobre usted hace 3 meses. Adjuntó documentos médicos que supuestamente demuestran que usted sufre de demencia avanzada. Reportes de doctores. Recetas de medicamentos. Incluso una carta de un neurólogo recomendando supervisión permanente. Sentí que la habitación daba vueltas. Pero yo nunca he ido a un neurólogo. Nunca me han diagnosticado demencia. Nunca he tomado medicamentos para eso. Lo sé, porque todos esos documentos son falsos. Los doctores que aparecen firmando no existen. Los números de licencia médica no coinciden con ningún registro. Alicia falsificó todo. Construyó un expediente médico completo sobre usted sin que usted supiera. No podía creerlo. Mi propia hija había invertido meses, quizás años, planeando cada detalle, falsificando documentos oficiales, creando una historia completa de enfermedad mental que nunca existió.
Todo para quitarme mi vida, mi casa, mi libertad. ¿Y qué va a pasar ahora?, le pregunté con voz temblorosa. Hay una audiencia programada para dentro de 2 semanas. Alicia iba a presentar todos estos documentos ante un juez. Iba a pedir que la declararan a usted incapaz de manejar sus propios asuntos. Y si el juez aprobaba la solicitud, ella se convertiría en su tutora legal inmediatamente. Tendría acceso a todas sus cuentas. Podría vender su casa. Podría internarte en un asilo sin tu consentimiento. Básicamente, usted dejaría de existir legalmente como persona independiente. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Herminia me abrazó. Román esperó a que me calmara antes de continuar. Pero hay buenas noticias. Yo voy a representarla en esa audiencia. Vamos a desmantelar cada uno de esos documentos falsos. Vamos a demostrar que usted está perfectamente capaz. Y vamos a acusar a Alicia de fraude, falsificación de documentos e intento de homicidio. Intento de homicidio. El análisis de sangre del hospital demuestra que alguien le dio un medicamento sin su consentimiento. Un medicamento que podría haberla matado si la dosis hubiera sido mayor. Eso es intento de homicidio. Y tenemos un testigo que la vio inmóvil en el suelo. Herminia puede testificar. Los paramédicos pueden testificar. Los doctores pueden testificar. Alicia no tiene escapatoria. Por primera vez en días, sentí un rayo de esperanza. Quizás sí había justicia. Quizás sí podía ganar. Pero entonces recordé algo. ¿Y el hombre? El que entró a la casa. Román asintió. Lo estamos buscando. Tenemos la descripción que usted nos dio. Alto, delgado, barba descuidada, jeans y chaqueta oscura. Ya revisamos las cámaras de seguridad del vecindario. Encontramos un video de él saliendo por la parte trasera de la casa de Alicia justo cuando llegó la ambulancia. Estamos tratando de identificarlo. ¿Y si lo encuentran? Si lo encontramos, él puede testificar contra Alicia. Puede confirmar que ella lo contrató, que le pagó para hacerle daño a usted. Eso fortalecería enormemente nuestro caso. ¿Pero por qué él testificaría? Eso lo incriminaría a él también. Podemos ofrecerle un trato. Inmunidad a cambio de su testimonio. Es común en estos casos. Los fiscales prefieren atrapar al cerebro del crimen que al que solo ejecutó las órdenes. Salimos de la oficina de Román con un plan claro. En las próximas 2 semanas, yo tenía que recopilar toda la evidencia posible de mi vida independiente. Recibos de servicios pagados a tiempo. Estados de cuenta bancarios mostrando que manejaba bien mi dinero. Cartas de vecinos confirmando que yo era una persona lúcida y funcional. Cualquier cosa que demostrara que la narrativa de Alicia era mentira. Herminia me ayudó con todo. Fuimos a mi casa a buscar documentos. La casa estaba exactamente como la había dejado. Limpia. Ordenada. Sin señales de descuido o confusión. Herminia tomó fotos de cada habitación. Esto es evidencia, me dijo. La casa de una persona con demencia no se ve así. Se ve desordenada. Sucia. Llena de cosas olvidadas. Tu casa demuestra que eres completamente capaz. Revisé mis archivos. Encontré todos mis recibos de los últimos 2 años. Electricidad pagada puntualmente. Agua pagada puntualmente. Teléfono. Internet. Impuestos de la casa. Todo al día. Todo organizado en carpetas con fechas y números de referencia. Herminia tenía razón. Una persona con demencia avanzada no podía mantener este nivel de organización. También encontré mi diario. Yo había llevado un diario durante años. Escribía casi todos los días. Eventos. Pensamientos. Reflexiones. Lo leí y me di cuenta de que era evidencia perfecta. Cada entrada estaba fechada correctamente. La escritura era clara. Las ideas eran coherentes. No había confusión. No había olvidos. Era el diario de una mujer completamente lúcida. Lo guardé para mostrárselo a Román. Mientras revisaba mis cosas, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una caja vieja guardada en el fondo de mi armario. La abrí. Adentro había cartas. Cartas de mi madre.
Mi madre había muerto hace 20 años, pero antes de morir me escribió muchas cartas. Cartas que yo guardé pero nunca volví a leer porque me dolía demasiado. Tomé una al azar y la abrí. Mi querida Paulina, decía. Te escribo esto porque necesito que sepas algo importante. He visto cómo Alicia te trata. He visto la frialdad en sus ojos cuando te mira. He intentado hablar contigo sobre esto muchas veces, pero siempre me dices que es solo su personalidad, que ella te quiere a su manera. Pero yo sé reconocer cuando alguien no siente amor. Y Alicia no siente amor por ti. No sé por qué. No sé qué pasó. Pero esa niña creció sin la capacidad de amar. Y me preocupa lo que pueda pasar cuando yo ya no esté para protegerte de ella. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel. Mi madre lo sabía. Desde que Alicia era niña, mi madre lo sabía. Y trató de advertirme. Pero yo no quise escuchar. No quise creer que mi propia hija pudiera ser incapaz de amarme. Seguí leyendo. Por favor, Paulina, prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que no confiarás ciegamente en ella. Prométeme que protegerás lo que es tuyo. Porque el día que ella necesite algo de ti, no dudará en tomarlo. Aunque eso signifique destruirte. Mi madre había predicho esto. 20 años antes de que sucediera, ella lo vio venir. Y yo ignoré sus advertencias. Me dije a mí misma que estaba exagerando. Que era solo una abuela sobreprotectora. Pero ella tenía razón. Siempre tuvo razón. Y ahora yo estaba pagando el precio de no haberla escuchado. Guardé todas las cartas de mi madre. Eran evidencia también. Evidencia de que el comportamiento de Alicia no era nuevo. De que siempre había sido así. De que esto no era un impulso repentino, sino un patrón de toda una vida. Román podía usar estas cartas para demostrar que Alicia había estado planeando esto desde hace mucho tiempo. Quizás desde siempre. Volví a la casa de Herminia con 2 cajas llenas de documentos. Esa noche las organizamos todas en la mesa del comedor. Recibos, estados de cuenta, fotos, cartas, mi diario, todo perfectamente ordenado. Herminia me miró con orgullo. Alicia no sabe con quién se metió. Ella pensó que eras una vieja indefensa. Pero eres una luchadora. Y vas a ganarle. Quería creerle. Quería creer que la justicia existía. Que el bien ganaba al final. Pero había vivido suficientes años para saber que el mundo no siempre funciona así. Que a veces los malos ganan. Que a veces las mentiras son más creíbles que la verdad. Que a veces los hijos destrozan a sus padres y nadie hace nada para detenerlos. Pero no podía rendirme. No ahora. No después de todo lo que había pasado. No iba a dejarle ganar a Alicia. No iba a permitir que me quitara mi vida sin pelear. Así que seguí preparándome. Seguí recopilando evidencia. Seguí fortaleciéndome para lo que vendría. 3 días antes de la audiencia, Román me llamó con noticias. Encontramos al hombre. Mi corazón dio un salto. ¿Dónde está? En custodia policial. Lo identificamos por las cámaras de seguridad. Se llama Manuel. Tiene antecedentes por estafa y falsificación. No por violencia. Creo que Alicia lo eligió precisamente por eso. Alguien con experiencia en crímenes, pero sin historial violento. Alguien que necesitara dinero y no hiciera demasiadas preguntas. Y va a testificar. Está considerándolo. Su abogado está negociando un trato. Si testifica contra Alicia, le reducen los cargos. Probablemente cumpla una condena menor por complicidad en lugar de intento de homicidio. Es un buen trato para él. Creo que va a aceptar. Sentí un alivio enorme. Con el testimonio de Manuel, teníamos todo. Teníamos evidencia médica. Teníamos documentos falsos. Teníamos testigos. Y ahora teníamos al cómplice dispuesto a hablar. ¿Qué dijo sobre Alicia?, le pregunté. Román suspiró. Dice que ella lo contactó hace 2 meses. Le ofreció $5,000 por un trabajo. Al principio no le dijo de qué se trataba. Solo le dijo que necesitaba ayuda con un asunto familiar delicado. Cuando finalmente le explicó el plan, Manuel dice que dudó. Que le pareció demasiado. Pero Alicia le ofreció $7,000. Luego $10,000.
hasta que él aceptó. $10,000. Ese era el precio de mi vida para mi hija. $10,000 para que un extraño entrara a su casa y me matara. Para que lo hiciera parecer natural. Para que nadie sospechara. Y luego ella se quedaría con todo. Mi casa valía $150,000. Mi pensión eran $800 al mes. Mis ahorros eran $40,000. En total, casi $200,000. Ella estaba dispuesta a invertir $10,000 para conseguir $200,000. Para ella era solo un negocio. Una transacción. Y yo era el producto. Manuel dijo algo más. Dijo que Alicia tenía todo planeado. Que le mostró documentos médicos falsos que ya había preparado. Que le explicó que usted supuestamente tenía demencia y que nadie se sorprendería si moría de un infarto o un derrame. Que incluso tenía un doctor amigo que podría firmar el certificado de defunción sin hacer muchas preguntas. Alicia lo tenía todo calculado. Me quedé en silencio procesando esa información. Mi hija no solo había planeado matarme. Había planeado cada detalle de cómo cubrir ese asesinato. Había pensado en cada posible pregunta. En cada posible investigación. Y había preparado respuestas para todo. Si Herminia no hubiera tocado esa puerta. Si los paramédicos no me hubieran llevado al hospital. Si los doctores no hubieran hecho análisis de sangre. Yo estaría muerta ahora. Y nadie sabría la verdad. La noche antes de la audiencia no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo. Pensando en la niña que fue Alicia. En la adolescente fría y calculadora. En la adulta que se casó con un hombre rico solo por su dinero. En la viuda que no lloró en el funeral de su esposo. En la hija que un día decidió que su madre valía menos que $10,000. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿O simplemente así nació ella? ¿Sin capacidad de amar? ¿Sin empatía? ¿Sin alma? Herminia entró a mi cuarto a las 3 de la mañana. Me encontró sentada en la cama con los ojos rojos. Se sentó junto a mí sin decir nada. Solo me abrazó. Y yo lloré. Lloré por la hija que nunca tuve. Lloré por los años que desperdicié esperando que cambiara. Lloré por la madre que fui, que amó incondicionalmente a alguien que no podía amar de vuelta. Lloré por todo lo que perdí y por todo lo que nunca tuve. Va a estar bien, me susurró Herminia. Mañana vas a entrar a ese tribunal y vas a mostrarles quién eres realmente. Vas a demostrar que eres fuerte, que eres capaz, que nadie puede quitarte lo que es tuyo. Y vas a ganar. Asentí contra su hombro. Quería creerle. Necesitaba creerle. La mañana de la audiencia me vestí con mi mejor ropa. Un traje gris que había comprado para el funeral de mi esposo y que casi nunca usaba. Me maquillé ligeramente. Me peiné con cuidado. Quería verme presentable. Quería verme lúcida. Quería que el juez me mirara y viera a una mujer capaz, no a una vieja confundida que necesitaba supervisión. Román nos recogió a las 8. En el camino al tribunal me explicó exactamente qué iba a pasar. Primero, Alicia va a presentar su caso. Va a mostrar todos los documentos falsos que preparó. Va a intentar convencer al juez de que usted necesita un tutor. Luego, yo voy a presentar nuestro caso. Voy a desmantelar cada documento. Voy a presentar evidencia de su capacidad. Y voy a mostrar que todo esto es un fraude. ¿Y si el juez le cree a ella? No va a creerle. Tenemos demasiada evidencia. Pero si por alguna razón duda, usted va a testificar. Va a hablar directamente con el juez. Y él va a ver con sus propios ojos que usted está perfectamente bien. Llegamos al tribunal a las 9:10. El edificio era viejo, con columnas de piedra y pasillos largos que olían a papel antiguo y desinfectante. Subimos al segundo piso. Sala 3. Entramos. Había pocas personas. Un secretario. Algunos abogados esperando otros casos. Y al fondo, sentada con su propio abogado, estaba Alicia. Nuestras miradas se cruzaron. Por un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Miedo? No lo sé. Pero rápidamente su expresión se endureció. Me miró con frialdad. Con desprecio. Como si yo fuera el problema.
como si yo hubiera hecho algo malo al sobrevivir, como si yo no tuviera derecho a estar ahí defendiéndome. Me senté junto a Román en la primera fila. Herminia se sentó detrás de mí. Sentí su mano en mi hombro dándome fuerza. El juez entró. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello gris y expresión seria. Se sentó en su estrado y revisó los papeles frente a él. Luego miró hacia nosotros. Caso número 7432. Solicitud de tutela legal presentada por Alicia Monteiro sobre Paulina Monteiro. Están presentes ambas partes. El abogado de Alicia se levantó. Sí, su señoría. Alicia Monteiro presente. Román se levantó. Paulina Monteiro presente y representada, su señoría. El juez asintió. Proceda la parte solicitante. El abogado de Alicia se paró frente al juez con una carpeta gruesa. Su señoría, mi clienta viene hoy a solicitar la tutela legal de su madre, Paulina Monteiro, de 68 años. Presentamos evidencia médica que demuestra que la señora Monteiro sufre de demencia avanzada y ya no puede manejar sus propios asuntos de manera segura. Abrió la carpeta y empezó a sacar documentos. Reportes médicos falsos. Recetas falsas. Cartas de doctores que no existían. Como pueden ver, hay múltiples evaluaciones de diferentes especialistas que confirman el deterioro cognitivo de la señora Monteiro. Olvida fechas importantes. Se confunde con facilidad. Ha tenido episodios de desorientación. Incluso hubo un incidente reciente donde se cayó en su casa y no pudo pedir ayuda. Mi clienta está profundamente preocupada por la seguridad de su madre y solo quiere lo mejor para ella. Cada palabra era mentira. Cada documento era falso. Pero el abogado los presentaba con tanta confianza que sonaban creíbles. Miré al juez. Estaba leyendo los documentos con atención. Su expresión no revelaba nada. No sabía si les estaba creyendo o no. Sentí pánico. ¿Y si funcionaba? ¿Y si toda la evidencia falsa era suficiente para convencerlo? Román puso su mano sobre la mía. Tranquila, susurró. Es nuestro turno ahora. El abogado de Alicia terminó su presentación. Por estas razones, solicitamos respetuosamente que el tribunal otorgue la tutela legal a mi clienta para que pueda cuidar adecuadamente de su madre. Se sentó. El juez miró hacia nuestra mesa. ¿Tiene algo que decir la defensa? Román se levantó con calma. Tomó su propia carpeta y caminó hacia el centro de la sala. Su voz era clara y firme. Sí, su señoría. Tengo mucho que decir. Porque todo lo que acaba de presentar la parte solicitante es una mentira. Una mentira cuidadosamente construida durante meses con el único propósito de robarle a mi clienta su libertad, su dinero y su vida. El abogado de Alicia se levantó inmediatamente. Protesto, su señoría. Esa es una acusación sin fundamento. El juez levantó la mano. Siéntese. Si el abogado tiene evidencia de sus afirmaciones, la escucharemos. Continúe. Letrado. Román asintió. Gracias, su señoría. Empecemos por los documentos médicos que presentó la parte solicitante. Este supuesto reporte del doctor Hernández, neurólogo. Su número de licencia médica es falso. Llamé personalmente al Colegio de Médicos. No existe ningún doctor Hernández con ese número registrado en todo el estado. Román puso una carta oficial del Colegio de Médicos sobre la mesa del juez. Aquí está la confirmación. Este documento es una falsificación. El juez leyó la carta y luego miró al abogado de Alicia con expresión severa. El abogado palideció. Su señoría, esto debe ser un error. Mi clienta me proporcionó estos documentos y yo. Continúe, letrado, dijo el juez mirando a Román. Lo mismo con el reporte del doctor Ramírez, geriatra. Este doctor sí existe. Pero cuando lo contacté, me confirmó que nunca ha atendido a la señora Paulina Monteiro. Nunca la ha evaluado. Nunca ha firmado ningún reporte sobre ella. Aquí está su declaración jurada. Román puso otro documento sobre la mesa. Alguien falsificó su firma. Alguien usó su nombre sin su autorización. Eso es un delito grave. El juez tomó el documento y lo leyó con atención.
Su expresión se volvió cada vez más seria. ¿Tiene más evidencia? Sí, su señoría. Mucho más. Román sacó los análisis del hospital. Hace una semana, la señora Paulina Monteiro fue llevada de emergencia al Hospital General. Estaba paralizada. No podía moverse. Los análisis de sangre revelaron que tenía en su sistema un relajante muscular llamado pancuronio. Es un medicamento que se usa en cirugías para paralizar temporalmente a los pacientes. No es un medicamento que alguien tome por accidente. ¿Y cómo llegó ese medicamento a su sistema?, preguntó el juez. Según el testimonio de mi clienta, su hija Alicia le ofreció un té. Después de tomarlo, comenzó a perder movilidad. Cayó al suelo. No podía moverse ni hablar. Y mientras estaba tirada ahí, indefensa, escuchó a su hija abrir la puerta para que entrara un hombre. Un hombre que ella no conocía. Y escuchó a su hija decirle: «Haz que parezca que fue natural». Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su mazo. Silencio. Miró a Román con intensidad. ¿Tiene testigos de esto? Sí, su señoría. Herminia Velázquez, vecina y amiga de la señora Monteiro, llegó a la casa de Alicia ese día. Tocó insistentemente la puerta porque estaba preocupada por Paulina. Cuando finalmente logró entrar, encontró a Paulina tirada en el suelo, incapaz de moverse. Inmediatamente llamó a una ambulancia. Herminia está aquí hoy y puede testificar. El juez miró hacia donde estaba sentada Herminia. ¿Es usted Herminia Velázquez? Herminia se puso de pie. Sí, su señoría. Acérquese a declarar. Herminia caminó hacia el estrado con firmeza. Le tomaron juramento. Luego Román comenzó a hacerle preguntas. Señora Velázquez, ¿puede contarle al tribunal qué vio ese día en la casa de Alicia Monteiro? Herminia asintió. Vi a mi amiga Paulina tirada en el suelo de la sala. Estaba consciente, pero no podía moverse. No podía hablar. Solo podía mover los ojos. Me arrodillé junto a ella y vi terror en su mirada. Terror real. Supe inmediatamente que algo terrible había pasado. ¿Y qué hizo Alicia cuando usted entró? Intentó impedirme verla. Me dijo que Paulina solo estaba descansando, que se había sentido mal de la presión. Pero yo insistí. Y cuando vi a Paulina en ese estado, llamé a emergencias inmediatamente. Alicia trató de detenerme. Trató de quitarme el teléfono. Pero yo no se lo permití. ¿Por qué cree que Alicia no quería que usted llamara a emergencias? Herminia miró directamente a Alicia. Porque si Paulina llegaba al hospital, los doctores descubrirían lo que le había hecho. Descubrirían el medicamento en su sangre. Y todo su plan se vendría abajo. Por eso intentó detenerme. Pero no lo logró. El abogado de Alicia se levantó. Su señoría, esto es pura especulación. No hay prueba de que mi clienta haya puesto nada en la bebida de su madre. Pudo haber sido un accidente. Pudo haber sido que la señora Monteiro tomó algún medicamento por error. Román sonrió. De hecho, su señoría, sí hay prueba. Tenemos al hombre que Alicia contrató para terminar lo que ella empezó. El silencio en la sala fue absoluto. Alicia se puso pálida. Su abogado la miró con confusión. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Tiene a esa persona? Sí, su señoría. Su nombre es Manuel Ortega. Está detenido y ha aceptado testificar a cambio de inmunidad parcial. Está esperando afuera de esta sala. Con su permiso, me gustaría llamarlo a declarar. El juez asintió. Proceda. El secretario salió y un minuto después regresó con Manuel. Era exactamente como lo recordaba. Alto, delgado, barba descuidada. Pero ahora se veía asustado. Nervioso. Le tomaron juramento y se sentó. Román se acercó a él. Señor Ortega, ¿conoce a Alicia Monteiro? Manuel asintió sin mirarla. Sí. ¿Cómo la conoció? Ella me contactó hace 2 meses. Me encontró a través de un conocido en común. Me dijo que necesitaba ayuda con un problema familiar. ¿Qué tipo de ayuda? Manuel bajó la mirada. Al principio no me dijo exactamente. Solo me dijo que me pagaría bien.
$5,000. Yo estaba en una situación económica difícil. Necesitaba el dinero. Así que acepté reunirme con ella. ¿Y qué le propuso Alicia cuando se reunieron? Manuel respiró hondo. Me dijo que su madre era una carga, que tenía demencia, que ya no podía cuidarse sola, que sería mejor para todos si dejaba de sufrir. Su voz se quebró. Me pidió que hiciera que pareciera natural, como un infarto, como algo que pasa con las personas mayores. ¿Y usted aceptó? Manuel cerró los ojos. No inmediatamente. Lo pensé. Pero ella siguió insistiendo. Subió el pago a 7,000. Luego a 10,000. Me mostró documentos médicos de su madre. Me convenció de que la señora estaba sufriendo, de que era un acto de misericordia. Y yo acepté. Y me odio por eso. Román dejó que el silencio llenara la sala por un momento. Luego continuó. ¿Qué pasó el día que fue a la casa de Alicia? Ella me dijo que su madre estaría dormida, que le había dado algo para que no sintiera dolor, que yo solo tenía que entrar, asegurarme de que dejara de respirar, y salir, que ella se encargaría del resto. Pero cuando llegué y vi a la señora tirada en el suelo, con los ojos abiertos, mirándome, no pude hacerlo. Vi que estaba consciente, que estaba aterrada, y me di cuenta de que todo lo que Alicia me había dicho eran mentiras. ¿Y entonces qué hizo? Nada. Me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Y entonces alguien tocó la puerta. Una mujer que no paraba de tocar y gritar. Alicia me dijo que saliera por atrás. Y yo salí. Huí como un cobarde. Y cuando escuché en las noticias que la señora Monteiro había sobrevivido, sentí alivio. Alivio de no haberlo hecho. Pero también culpa. Culpa por haber siquiera considerado hacerlo. El juez miró a Manuel con expresión dura. Señor Ortega, usted entiende que ha admitido ser cómplice de intento de homicidio. Manuel asintió. Sí, su señoría. Lo entiendo. Y acepto las consecuencias de mis acciones. El juez luego miró a Alicia. Señorita Monteiro, tiene algo que decir en su defensa. Alicia se levantó lentamente. Su abogado intentó detenerla, pero ella lo ignoró. Por primera vez en toda la audiencia, habló directamente. Su voz era fría, controlada. Ella no me dio opción. Todos la miraron. Mi madre siempre fue egoísta. Siempre pensó solo en ella. Cuando mi hermano murió, ella volcó todo en su hijo. En mi sobrino. Le daba dinero. Le compraba cosas. Se olvidó de mí. De que yo también era su hija. De que yo también existía. Yo trabajé duro toda mi vida, continuó Alicia con voz cada vez más amarga. Me casé bien. Conseguí una buena casa. Hice todo correctamente. Pero ella nunca estuvo orgullosa de mí. Nunca me felicitó. Nunca me preguntó cómo estaba. Todo era siempre sobre el hijo perfecto que murió. Sobre el nieto que quedó huérfano. Sobre todos menos sobre mí. Y yo me cansé. Me cansé de ser invisible para mi propia madre. El juez la miraba sin expresión. Entonces decidió matarla. Alicia lo miró directamente. Decidí tomar lo que me correspondía. Esa casa que ella tanto ama, mi padre también pagó por ella. Ese dinero que tanto cuida, mi padre también lo ahorró. Yo tengo derecho a esa herencia. Pero ella se niega a morir. Se niega a enfermarse. Se niega a necesitarme. Entonces tomé el control de la situación. Su abogado se había puesto de pie tratando de callarla. Alicia, te suplico que no digas nada más. Pero ella ya no escuchaba. Toda la máscara había caído. Todo el cálculo. Todo el control. Lo que quedaba era rabia pura. Ella me debe. Me debe años de indiferencia. Me debe amor que nunca me dio. Me debe atención que nunca recibí. Así que iba a cobrar. De la única forma que podía. ¿Matándola?, preguntó el juez con voz grave. Alicia levantó el mentón. Solucionando un problema. Ella no me necesitaba. Yo necesitaba lo que ella tenía. Era lógico. Era simple.
Si esa entrometida de Herminia no hubiera aparecido, todo habría funcionado perfectamente. Nadie hubiera sospechado. Una anciana que muere en su sueño. Pasa todos los días. Pero no. Tenía que venir y arruinarlo todo. El juez golpeó su mazo con fuerza. Suficiente. Señorita Monteiro, acaba de confesar intento de homicidio premeditado ante este tribunal. Su abogado le aconsejó que guardara silencio y usted eligió no hacerlo. Esa confesión será usada en su contra. Se volvió hacia el secretario. Llame a los oficiales. La señorita Monteiro quedará bajo custodia inmediatamente mientras se procesa su caso criminal. 2 oficiales entraron a la sala. Alicia los miró con desprecio, pero no se resistió cuando le pusieron las esposas. Antes de salir, me miró una última vez. Esto no termina aquí, mamá. Aunque vaya a prisión, nunca vas a poder olvidar que tu propia hija quiso matarte. Vas a vivir con eso el resto de tu vida. Así que, en cierto modo, ya gané. Las palabras me dolieron. Porque tenía razón. Nunca iba a olvidar. Nunca iba a poder borrar el recuerdo de estar tirada en el suelo, escuchándola conspirar con un extraño para terminar con mi vida. Esa marca quedaría en mí para siempre. Pero mientras la veía salir esposada, también entendí algo. Ella no había ganado. Porque yo seguía viva. Seguía libre. Seguía siendo dueña de mi propia vida. Y eso era lo que ella más quería quitarme. El juez se volvió hacia mí. Señora Monteiro, lamento profundamente lo que ha pasado. Ninguna madre debería sufrir esto. La solicitud de tutela queda negada permanentemente. Usted mantiene todos sus derechos legales. Adicionalmente, emitiré una orden de restricción contra su hija. No podrá acercarse a usted ni contactarla de ninguna forma. ¿Entiende? Asentí con lágrimas en los ojos. Sí, su señoría. Gracias. El juez miró a Román. Excelente trabajo, letrado. Casos como estos son desgarradores pero necesarios. Demasiadas personas mayores sufren abuso de sus propios familiares y nadie hace nada. Me alegra que esta vez la justicia haya prevalecido. Salimos del tribunal 2 horas después. Todo había terminado. Alicia estaba detenida. Manuel estaba detenido. Yo era libre. Completamente libre. Herminia me abrazó apenas salimos. Lo lograste. Lo lograste, Paulina. Y yo lloré. Lloré de alivio. De tristeza. De rabia. De todo al mismo tiempo. Román nos acompañó hasta su auto. ¿Qué va a pasar ahora con Alicia?, le pregunté. Él suspiró. Enfrentará cargos de intento de homicidio, falsificación de documentos, fraude y conspiración. Con su confesión en la corte, la condena es casi segura. Probablemente pase entre 10 y 15 años en prisión. ¿Y Manuel? Él cooperó. Probablemente reciba entre 3 y 5 años con posibilidad de libertad condicional. Es una sentencia menor considerando que casi comete un asesinato. Pero no lo cometió, dije en voz baja. Al final no pudo hacerlo. Román asintió. Eso habla de que aún tiene algo de humanidad. A diferencia de su hija. Esas palabras me golpearon. Mi propia hija tenía menos humanidad que un extraño que había aceptado dinero para matarme. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo una madre llega al punto de aceptar que su hija es un monstruo? Esa noche, de vuelta en la casa de Herminia, no pude dormir nuevamente. Pero esta vez no era por miedo. Era por todo lo que había pasado. Por todas las revelaciones. Por todas las verdades que había estado negando durante años. Alicia tenía razón en algo. Yo sí había preferido a su hermano. No conscientemente. No intencionalmente. Pero lo había hecho. Su hermano era cálido. Cariñoso. Fácil de amar. Alicia era fría. Distante. Difícil. Y yo, en lugar de esforzarme más por conectar con ella, me alejé. Me refugié en el amor fácil de mi hijo. Y cuando él murió, me refugié en su hijo. En mi nieto. Porque amar a Alicia era doloroso. Era como amar a una pared. Nunca recibía nada de vuelta. Entonces dejé de intentarlo. Y eso fue mi error.
Pero mi error no justificaba lo que ella hizo. No justificaba el intento de asesinato. No justificaba los documentos falsos. No justificaba los meses de planeación para destruir mi vida. Dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Yo pude haber sido una madre imperfecta. Y ella pudo haber elegido convertirse en un monstruo. Ambas cosas eran ciertas. Y ambas dolían de maneras diferentes. A la mañana siguiente, Román me llamó con más noticias. Señora Monteiro, revisé los papeles que Alicia le hizo firmar hace meses. Los que supuestamente eran para actualizar información en el registro civil. Mi estómago se apretó. ¿Qué eran realmente? Un poder notarial limitado. Le daba permiso a Alicia para hacer ciertos trámites en su nombre. Pero la buena noticia es que ese poder puede ser revocado. Voy a preparar los documentos necesarios. Una vez que los firme, ese poder quedará anulado y Alicia no tendrá ningún derecho legal sobre nada suyo. Sentí un alivio enorme. ¿Cuándo puedo firmar? Mañana. Venga a mi oficina. También necesito que revise su testamento. Si Alicia está nombrada como beneficiaria de algo, debe cambiarlo inmediatamente. Tenía razón. Mi testamento viejo nombraba a Alicia y a mi nieto como beneficiarios a partes iguales. Necesitaba cambiarlo. Necesitaba asegurarme de que Alicia no recibiera nada de mí. Ni ahora ni nunca. Al día siguiente fui a la oficina de Román. Firmé los documentos para revocar el poder notarial. Luego hicimos un nuevo testamento. En este, mi nieto recibía todo. La casa. Los ahorros. La pensión acumulada. Todo. Alicia quedaba completamente excluida. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Román. Completamente segura, respondí sin dudar. También firmé documentos para cambiar los beneficiarios de mi cuenta bancaria y mi seguro de vida. Cualquier cosa que tuviera el nombre de Alicia fue eliminada y reemplazada por el de mi nieto. Cuando terminamos, Román me miró con respeto. Hizo lo correcto, señora Monteiro. Protegió lo que es suyo. Y protegió su legado para alguien que realmente la quiere. 2 semanas después del juicio, recibí una carta. Era de la prisión. Era de Alicia. Mi primera reacción fue tirarla a la basura sin abrirla. Pero algo me detuvo. Curiosidad, quizás. O necesidad de cerrar ese capítulo completamente. La abrí con manos temblorosas y leí. Mamá, sé que no esperas nada de mí. Sé que probablemente odias esta carta antes de leerla. Pero necesito decirte algo. No voy a pedirte perdón porque sé que no lo aceptarías. Y honestamente, no estoy segura de sentirlo. Lo que hice fue lógico para mí en ese momento. Tú tenías algo que yo necesitaba. Y yo tomé medidas para conseguirlo. Así funcionan las cosas en el mundo real. Pero fracasé. Y ahora estoy aquí. Voy a pasar los próximos 15 años en prisión. Tal vez más. Y lo único que pienso es que no valió la pena. No por arrepentimiento moral, sino porque el plan no funcionó. Si hubiera funcionado, estarías muerta y yo estaría viviendo en tu casa con tu dinero. Pero no funcionó. Así que perdí. Espero que estés feliz. Espero que disfrutes tu victoria. Porque fue lo único que conseguiste en esta vida. Ganarme a mí. Tu propia hija. Debe sentirse extraño. Debe sentirse vacío. Porque al final, ninguna de las dos tiene lo que realmente quiere. Tú no tienes una hija que te ame. Y yo no tengo la libertad ni el dinero. Ambas perdimos. Alicia. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en un sobre. No porque quisiera conservarla como recuerdo, sino porque era evidencia de quién era realmente Alicia. Ni siquiera en prisión. Ni siquiera después de perderlo todo. Podía sentir remordimiento real. Solo podía ver las cosas como transacciones. Como ganancias y pérdidas. Y eso me confirmó algo que ya sabía. No había nada que hacer. No había terapia que pudiera arreglarla. No había palabras mías que pudieran cambiarla. Ella era así. Y siempre lo sería. Pero estaba equivocada en algo. Yo no había perdido. Porque aunque no tenía una hija que me amara, tenía otras cosas. Tenía a Herminia, que había arriesgado todo para salvarme.
Tenía a Román, que había peleado por mí sin conocerme. Tenía a mi nieto, que me llamó llorando cuando se enteró de lo que su tía había intentado hacerme y me juró que nunca me dejaría sola. Tenía mi casa, mi libertad, mi vida. Y eso era más de lo que Alicia tendría en mucho tiempo. 3 meses después del juicio, finalmente volví a mi casa. Herminia insistió en acompañarme el primer día. Abrí la puerta con manos temblorosas. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Limpio. Ordenado. Mío. Caminé por cada habitación sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio de estar de vuelta. Tristeza por todo lo que había pasado para poder volver. Decidí hacer algunos cambios. Pinté las paredes de un color más claro. Cambié las cortinas. Compré plantas nuevas para el jardín. Quería que la casa se sintiera diferente. Quería borrar cualquier energía negativa que quedara. Quería empezar de nuevo. Y lentamente, lo logré. La casa volvió a sentirse como un hogar. Como un refugio. Como un lugar donde yo mandaba. Mi nieto venía a visitarme cada domingo. Cocinábamos juntos. Hablábamos de su vida. De su trabajo. De sus sueños. Nunca mencionaba a Alicia y yo tampoco. Era un nombre que habíamos borrado de nuestras conversaciones. Como si nunca hubiera existido. Y de cierta forma, para nosotros, ya no existía. Herminia seguía siendo mi mejor amiga. Tomábamos café todos los jueves como siempre. Íbamos al mercado los martes. Hacíamos caminatas los sábados por la mañana. Ella había salvado mi vida. Y yo nunca iba a olvidarlo. Le ofrecí pagarle. Darle dinero. Cualquier cosa. Pero ella se negó. No me salvaste por dinero, me dijo. Lo hice porque eres mi amiga. Y las amigas se cuidan entre sí. Un día, 6 meses después del juicio, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Señora Monteiro. Era una voz de hombre. Joven. Nerviosa. Sí, ¿quién habla? Soy Manuel. Manuel Ortega. No sé si recuerda. Recuerdo, dije con voz fría. Hubo un silencio incómodo. Yo solo quería llamar para decirle que lo siento. Sé que eso no cambia nada. Sé que no borra lo que hice. Pero necesitaba que lo supiera. No sabía qué decir. Parte de mí quería colgar. Parte de mí quería gritarle. Pero otra parte, una parte pequeña, sentía algo parecido a la compasión. Porque Manuel, a diferencia de Alicia, al menos parecía capaz de sentir culpa. ¿Por qué me llamas?, le pregunté finalmente. Porque estoy en terapia. En la prisión. Y mi terapeuta me dijo que parte de mi proceso es enfrentar a las personas que lastimé. Pedirles perdón. No porque espere que me perdonen, sino porque es lo correcto. No te perdono, le dije claramente. Y probablemente nunca lo haré. Aceptaste dinero para matarme. No me conocías. No sabías si era buena o mala. Si merecía vivir o morir. Solo viste una oportunidad de conseguir dinero fácil y la tomaste. Lo sé, dijo con voz quebrada. Y voy a vivir con eso el resto de mi vida. Pero al menos no lo hice. Al menos en el último momento, algo en mí se detuvo. Eso no te hace héroe, le dije. Lo sé. Solo me hace ligeramente menos monstruo que su hija. Y eso era verdad. Colgué el teléfono sin decir nada más. No tenía nada más que decirle. Él tendría que vivir con sus decisiones. Yo tenía que vivir con las mías. Y una de mis decisiones era no cargar con el peso de perdonar a las personas que intentaron destruirme. El juicio de Alicia terminó oficialmente 8 meses después. La sentenciaron a 14 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 10. Manuel recibió 4 años. Ambos apelaron. Ambos perdieron. La justicia, al menos esta vez, había funcionado. Pero yo no sentí triunfo. Solo sentí cansancio. Cansancio de todo el proceso. De todas las audiencias. De todos los abogados. Solo quería paz. Y finalmente, después de casi un año de pesadilla, encontré esa paz. Me levanté cada mañana sabiendo que nadie iba a intentar quitarme mi casa.
Nadie iba a intentar controlar mi dinero. Nadie iba a intentar matarme. Era libre. Completamente libre. Y esa libertad valía más que cualquier otra cosa. Mi madre tenía razón. En sus cartas. En sus advertencias. Ella vio lo que yo no quise ver. Que Alicia era incapaz de amar. Que algún día intentaría destruirme. Y trató de protegerme. Pero yo no escuché. Pagué el precio de esa ceguera. Casi con mi vida. Pero sobreviví. Y aprendí. Aprendí que el amor de familia no es automático. Aprendí que compartir sangre no garantiza lealtad. Aprendí que a veces las personas más peligrosas son las que duermen bajo tu mismo techo. Hoy tengo 70 años. Han pasado 2 años desde aquel día en el suelo de la sala de Alicia. 2 años desde que mi propia hija intentó matarme. Todavía tengo pesadillas a veces. Todavía me despierto con el corazón acelerado recordando la sensación de estar paralizada. Pero cada vez son menos frecuentes. Cada vez duran menos tiempo. Estoy sanando. Lentamente. A mi propio ritmo. Renovó mi casa completamente. Cambié los muebles. Pinté todas las paredes. Arreglé el jardín. Instalé nuevas cerraduras en todas las puertas. Y por las noches, antes de dormir, reviso cada ventana, cada puerta. Me aseguro de que todo esté cerrado, de que nadie pueda entrar. Es mi ritual, mi forma de sentirme segura. Y funciona. Mi nieto se casó el mes pasado. Me pidió que caminara con él hacia el altar porque su padre no estaba. Lloré todo el camino. Lágrimas de felicidad, de orgullo, de amor. Porque él sí me ama. Él sí me ve. Él sí me valora. Y cuando me abrazó al final de la ceremonia y me susurró gracias por estar aquí, abuela, supe que todo había valido la pena. Cada dolor, cada lágrima, cada momento de miedo. Porque seguía viva para ver este momento. Alicia me escribió algunas veces más desde la prisión. Nunca abrí esas cartas. Las quemé todas sin leerlas. No tenía nada que ella pudiera decirme que yo necesitara escuchar. Ya no era mi hija. Ya no era nada para mí. Era solo alguien que compartía mi apellido. Nada más. Y había hecho las paces con eso. Esta mañana, mientras tomaba café en mi jardín, pensé en todo lo que pasó. En cómo un simple té casi termina con mi vida. En cómo la codicia puede convertir a una hija en asesina. En cómo la amistad verdadera puede salvarte cuando tu propia sangre te traiciona. Y entendí algo importante. Yo gané. No porque Alicia esté en prisión, sino porque yo elegí seguir viviendo. Elegí sanar. Elegí perdonarme por haber sido una madre imperfecta. Elegí rodearme de personas que realmente me quieren. Elegí la paz sobre la venganza. Tengo $800 al mes de pensión. Tengo una casa pequeña pero acogedora. Tengo ahorros suficientes para vivir con dignidad. Tengo amigos que se preocupan por mí. Tengo un nieto que me adora. Tengo salud. Tengo libertad. Tengo vida. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarme eso ahora. Porque aprendí a proteger lo que es mío. Aprendí a decir no. Aprendí a poner límites. Aprendí que está bien cortar lazos, incluso con familia, cuando esos lazos te están ahogando. Esta es mi historia. La historia de cómo mi propia hija intentó matarme y fracasó. La historia de cómo sobreviví a la peor traición imaginable. La historia de cómo encontré fuerza donde pensé que solo había debilidad. Y la historia de cómo, al final, la vida me dio una segunda oportunidad. Una oportunidad que no voy a desperdiciar. Voy a vivir cada día que me queda con gratitud. Con paz. Con dignidad. Porque eso es exactamente lo que Alicia quería quitarme. Y no lo logró.